Bueno, muchachos, pues vamos a empezar con la siguiente clase. ¿Quiénes fueron los primeros que iban a empezar a exponer? ¿Quiénes iban? Ok, muchachos. ¿Quiénes van a empezar? ¿Quiénes iban a empezar primero? Los de la teoría general. ¿Sí? ¿A quiénes le tocaron? ¿O no le hicieron, muchachos? Pues nosotros ya estamos listos, maestra. Es en el jurídico. ¿Quiénes fueron los primeros? ¿A quién le tocaron los primeros? No sé. Ahí sí se la debo. ¿O los busco? Pues sí, diga el nombre, a lo mejor no se acuerda. ¿No se deben de acordar? A ver, ¿cómo está? Voy a buscar la libreta. Comercio internacional. Según el apunte que pusieron en el chat, maestra, le toca a un Luis Fernando. Luis Fernanda y José Enrique, ¿dónde están? Maestra. ¿Por qué no contestan si saben que les toca? Presente, maestra. Me voy a tener que regañar como niños chiquitos, de verdad. ¿Eh? Me voy a tener que regañar como niños chiquitos. No, tenía apagado el micrófono. Ok, ¿quién lo va a exponer? ¿Usted o su compañera? Luis, ¿Quién lo va a exponer? Luis Piloto. ¿Luis? Sí. Maestra, ¿los apuntes pueden ser en Word o tienen que ser en el cuaderno? El apunte es en Word. No, en Ok. cuaderno, ya saben, no pasa nada. Siempre y Ok. cuando Maestra, ¿todos tenemos que hacer los apuntes o solamente los que no van a exponer? solo los que no van a exponer, los demás no. Vámonos con Luis Fernando. ¿Es el que va a exponer? Creo que no. ¿Ya Sí. se encuentra Luis? Yo creo que tiene problemas porque no lo veo en el chat. A Sí, ver. no lo veo por aquí. Aquí está Luis, sí, está aquí, Luis Fernando Piloto. No, ya salió. ¿Sí se escucha? Ya. Ahora sí, ya se escucha Luis. ¿Sí me escucho? Ok. Estaba mal aquí el cable, perdón. Voy a compartir pantalla ¿Voy? o lo comparte usted. Se lo mandé de hecho a su correo. ¿Lo subiste a Classroom? Sí, pero en el Classroom es un PDF. Y acá lo tengo en el PowerPoint. Es lo mismo. A ver. Mi correo de la escuela. Sí, el correo institucional. A ver, ¿dónde estás? ¿Cómo estás ahí? En Classroom. Luis Fernando Piloto Navarro. Fernando. Sí. Gustavo. Oye. Ya
Janet. Sí, se lo subí al Classroom, a la tarea. No lo encuentro. Debo ser de los últimos porque apenas anoche lo terminamos, mi compañero y yo. Daniel, Esther, Carla. Bueno, Fernando. pero sí le llegó. Oscar. Sí le llegó, maestra. Digo, a lo mejor igual y no. Pero aquí me marcaba tarea entregada. Recibidos. Son Daniel, Esther. No. Si lo mandaste al correo de la UNT, no lo tengo aquí. Sí, ahí donde usted manda la tarea, le agrega la tarea. En Classroom. En Classroom, yo lo mandé en Classroom. Digo, sí, o sea, abrí su ok. correo donde usted pide la tarea y le puse añadir y crear, lo adjunté y se lo mandé. Ah, ok. O sea, en la cuenta de Classroom, no en el Ah, correo. ok, yo, es que No, por eso le dije pensé que me estaba en diciendo Classroom. el correo. No, le digo Classroom. Es que Y a su correo también. Pero fue más que nada en Classroom. trabajo. Actividad de derecho privado. Empleado hecho. Ajá. Sí, aquí estás. En todos lados se aplica la administración financiera, maestra. En la vida cotidiana. Así es. Es que me está preguntando la de la maestra de la maestría, ¿en qué se aplica? Pues en todo. Ok, ahí está. ¿Sí lo logras ver? Sí, se ve. Sí, sí se ve. Muy bien. Todos, por favor, tomen nota de lo que se va a ver. Y si el compañero quiere hacer alguna pregunta, lo puede hacer. Estamos. Fernando. Bueno, nuevamente, compañeros, buenos días. A nosotros nos tocó a mi compañero José Enrique Torres Oviedo y su servidor Luis Fernando Piloto el tema de teoría general del acto jurídico. Buscamos por muchas páginas y todas lo homologan con hecho y acto jurídico. Entonces, basamos nuestra investigación, primero que nada, en definir estos dos temas y de ahí, pues, dejarle ya los conceptos. Aquí dice que en el derecho civil, dos de los conceptos más básicos son los de hecho y acto jurídico. Ambos tienen sus particularidades y al inicio puede ser confundidos. Sin embargo, es necesario comprender sus diferencias, puesto que de la comprensión de estos conceptos tendremos mayor claridad para captar fácilmente toda la teoría contractual. Le da la que siga, maestra, por favor. Y comenzamos con hecho jurídico. El hecho jurídico, en un sentido amplio, es un acontecimiento que produce consecuencias de derecho. Estos acontecimientos pueden ser por causa natural o pueden tener intervención de las personas. Sin embargo, la doctrina francesa distingue el hecho jurídico en sentido estricto al cual considera como un acontecimiento natural o por causa de alguna persona en el que no interviene la voluntad para crear consecuencias de derecho. Estas, a su vez, son producidas por existir un supuesto normativo que se adapte al suceso. Antes de continuar, les comentamos que esto lo basamos en la teoría francesa. Fue la que se nos hizo un poco más comprensible para exponer. Adelante, maestra. Ok. Uno de los ejemplos, bueno, no está ahí, pero de los ejemplos de hechos jurídicos naturales pueden ser cuando una persona cumple la mayoría de edad, la ley le otorga efectos jurídicos porque la persona podría hacer valer sus derechos por sí mismo. Es un ejemplo de hechos naturales. Y continuando dice, nótese que en un sentido estricto el hecho jurídico no requiere un elemento evolutivo, es decir, no requiere la voluntad de las personas para originar
consecuencias de derecho, aunque éstas puedan darse. Aquí basamos esto en algunos tratadistas. Dice que refiere que los hechos jurídicos son aquellos acontecimientos o sucesos que entrañan el nacimiento, transmisión o extensión de derechos y obligaciones sin implicar la intervención de una voluntad intencional. Dice, estos tratadistas incluso dividen los hechos jurídicos en aquellos en los que no interviene la voluntad, como en el nacimiento, la muerte o en aquellos hechos que aunque intervenga la voluntad del individuo, las consecuencias jurídicas no se decían, como en el caso de los delitos a gestión de negocios. Dicho de otra forma, la voluntad únicamente va encaminada a realizar el suceso, más no en producir las consecuencias jurídicas. Son hechos naturales, o sea, sucedieron. Hechos naturales Pues, a son veces, como, como lo mencionaba yo en la clase anterior, que ya vieron que son hechos que simplemente son sin precedentes de que no se pueden regularizar en la vida cotidiana. Son hechos que suceden naturalmente. ¿Como cuáles? Como nos menciona la muerte o el nacimiento, son cosas que nosotros no podemos detener, son procesos. Ok, seguimos. Más sin embargo, pues eso ya procede ya a una sanción jurídica, aunque son naturales, pero no sanción, sino a un acto jurídico, ya a un hecho jurídico. Vaya. Exacto. El acto jurídico sería ya no va a existir el ser, y posteriormente también sería que al tú ya no estar físicamente, al ya no estar, sería que tus bienes pasaran a sus beneficiarios. Ese sería el acto jurídico. A terceras personas. Exacto. También habla, maestra, más bien de las actas que se emiten, ¿no? La de nacimiento y la de defunción. Las actas que nosotros, de las cuales también tenemos derecho. Ahí se estaría modificando ya lo que habla del acto jurídico, ¿verdad? Cuando una persona fallece, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Pues primero, pues se tiene que dar parte de que la persona ya no está existente. ¿El por qué? Para que no se hagan malos manejos en lo que es en cuestiones, digamos que administrativas o cuestiones jurídicas. Que si ya la persona no está existiendo, no tienen por qué seguir documentación de ellos. ¿Ok? Entonces mencionamos que eso en la muerte y en el nacimiento. Todo eso depende. Continuamos, maestra. Ahora sí vamos al acto jurídico. Aquí ya es un poquito diferente. El acto jurídico es una especie del hecho jurídico. Son sucesos o acontecimientos en los que interviene la voluntad de las personas para originar consecuencias de derecho, los cuales pueden consistir en la creación, modificación, transmisión, extinción de derechos y obligaciones. Y el ejemplo más claro de esto es el contrato. Aquí sí, cuando te rescinden un contrato es un acto, no se dio natural. O sea, puede que ya no hay presupuesto se da recorte, no sé, y se te rescinde tu contrato, es un acto. Sí, terminó, natural, es un acto. Uso Terminó. Okay. Así es. Continuamos, maestra. Otro ejemplo de actos jurídicos, no están aquí en la presentación, pero tenemos aquí es contraer matrimonio, adoptar un menor, interponer una demanda, pagar impuestos o registrar una marca, por hacer otros ejemplos de acto jurídico. Como puede apreciarse, la diferencia sustancial con el hecho jurídico en sentido estricto es que en el acto jurídico sí se requiere la voluntad para crear consecuencias de derecho, lo cual puede llevarse a cabo de forma oral, escrita o por medio de signos inequívocos como asentir con la cabeza o con un dedo. Un ejemplo de esto, pues, es por ejemplo, el testamento. Bueno, vamos a leer primero la parte de abajo. Dice, a su vez, la declaración de la voluntad se puede dar como una declaración recepticia o dirigida a otra persona. En el caso de la oferta, o como la declaración unilateral o como el caso del testamento. Dice recepticia, o sea, se está enviando a alguien. El testamento, pues obviamente tiene un receptor que es el beneficiario, el heredero, el que hereda. Exacto. Y continuamos, maestra, por favor.
Aquí más que nada, como dicen el acto jurídico, ¿por qué? Porque ya hay un documento de por medio. Elementos del acto jurídico. Ujú. Mande. No, sí, ahorita. Ok, para que el acto jurídico cobre vida, se requieren ciertos elementos esenciales o de existencia, siendo estos los siguientes: la voluntad de una o varias personas, que debe ser manifestada de forma tácita o expresa. Tácito, pues, viene siendo algo que solo se da a entender. Ujú. Mejor dicho, aquí lo tengo: tácito, que no expresa o no se dice, pero se supone o se sobreentiende. Entonces volvemos a leer, dice: de forma tácita o expresa, y el objeto sobre el que recae la voluntad. Por otro lado, para que el acto jurídico tenga eficacia, se requieren elementos de validez, como son la capacidad legal, entendida como la capacidad de ejercicio de las personas, la voluntad libre de vicios como el error, el dolo y la violencia, la licitud en el objeto y la forma cuando se requiera. Cabe aclarar que si alguno de estos requisitos llegase a faltar, producirá nulidad absoluta o nulidad relativa según sea el caso. Y esta es nuestra investigación en el tema de teoría general del acto jurídico, que sí, como usted bien lo dijo en la clase pasada, maestra, sí son temas muy extensos, porque también está la teoría romana, la teoría italiana y esta francesa, que fue en la que nos apoyamos mi compañero y yo, pues creo que fue la que vimos un poquito más entendible, más comprensible. Entendible. Sí, más que nada, aquí nos está mencionando los deberes y obligaciones que también tenemos nosotros. En los otros temas también vienen, donde salen las sociedades mercantílicas, que no recuerdo muy bien aquí, pero pues de aquí vamos a verlas. Aquí, ¿a quién le tocó? Pero ahorita lo busco, no se preocupen. Muy bien, muchachos, excelente. Los demás, ¿qué sigue? El número, la teoría general del acto jurídico, sociedades mercantiles. Seguimos nosotras. Nosotras, maestra. Muy bien, Briseida, muy bien. ¿Lo proyectan ustedes o lo proyecto yo? ¿Lo puede proyectar usted, por favor? Se lo mandé al Classroom. Ok, muy bien. Briseida, ¿verdad? Isadora. Sí. Es la primerita que está ahí. Ok, empezamos, muchachos. ¿Todos los demás están tomando nota? ¿Sí están tomando notas? Porque sus Sí, maestra. compañeros les pueden hacer preguntas, ¿eh? Ok. Buen día, compañeros. Nosotros somos el equipo número 2. El equipo está entregado por Emma Guadalupe Guerrero Reyes y una servidora, Briseida Isidora Gutiérrez Alvarado. Nosotros le vamos a hablar del tema 2, que es sociedades mercantiles. ¿Le puede dar para abajo, por favor, maestra? Al que sigue. Ok, como concepto tenemos que una sociedad mercantil es la unión que hay entre dos o más personas para la realización de un fin común mediante la aportación de capital de dinero o en especie y según el marco legal establecido, con personalidad jurídica distinta a la de los miembros que la integran y con derechos y obligaciones definidas en su actuación. Se refiere también a una sociedad reconocida por la ley como una entidad propia y distinta a sus miembros. Cuenta con un patrimonio común y con la participación de socios, tanto en sus ganancias como en sus pérdidas. La que sigue, por favor. Ok, les voy a mencionar una de las características, varias características que tiene lo que son las sociedades mercantiles. Es un ente colectivo con un interés o propósito en común. También uno de ellos es el propósito de obtener ganancias a través de actos lucrativos comerciales, lo cual lo diferencia de una sociedad civil. También comparte la contribución a las pérdidas por riesgo de negocio en todos los socios. También se necesita que cada socio aporte una contribución patrimonial, ya sea de capital, bienes o trabajo, ya sea en dinero o ya sea en la actividad que aporte actividad en la sociedad.
También requiere de una transacción comercial de una compraventa. ¿Le puede seguir, por favor? Sigue mi Bueno. compañera. Ok. Buenos días. Yo les voy a hablar un poquito de la clasificación según su tipo de capital de las sociedades mercantiles. Se divide en capital social, capital variable y contable. En la de capital social, en esta no puede ser modificado, sino se puede modificar por medio de los estatus. En el capital variable, pues ahora sí que es variable, puede disminuir y aumentar conforme el avance de la sociedad sin procedimientos complejos. En el capital contable es el derecho de los propietarios sobre los activos netos que surgen por aportaciones de los dueños. ¿Me le sigue, por favor, maestra? También sabemos que se dividen por su constitución. Estas son 6 sociedades. De ellas les voy a hablar un poquito, ¿verdad? Para no poner tanta información. La primera es la sociedad de nombre colectivo. En esta se trata de que existe bajo una razón social y que además demanda a todos los socios respondan a las obligaciones sociales de manera subsidiaria, ilimitada y solidaria. La razón social que tiene esta se puede formar con el nombre de uno o más socios. En caso de que no figure todo en esta, se añadirá la palabra compañía o su equivalente. Y no requiere un mínimo de capital. La segunda es la sociedad en comandita simple. Sus abreviaturas es S en C. Esta es una de las sociedades de tipo personalista. Esto quiere decir que se puede realizar según al gusto propio o con la experiencia de los socios colectivos. Eso sí, para constituir un negocio como persona moral, bajo este esquema debe de existir uno o más socios comanditados que respondan de manera ilimitada a las obligaciones sociales y uno o más únicamente tenga la obligación de pagar sus aportaciones. Además, como nombre jurídico debe conformarse por los nombres de una o de los demás socios, ¿sí? Debe de ponerse y compañía o su equivalente. Ajá, o SDA. Ok. Además, la razón social debe de contemplar como sociedad en comandita o como su abreviatura lo dice, S en C. En cuanto al capital, es un mínimo de capital que se requiere, no está establecido una cantidad. La que sigue es la sociedad cooperativa. Su abreviatura pues es SC. Esta es una de las principales particularidades de esta sociedad, es que ofrece rendimientos por trabajo y consumo. Esto quiere decir que todos los socios deben pertenecer a la clase trabajadora. A diferencia de otras sociedades, pues su fondo es de reserva de 10 a 20% de rendimiento de cada ejercicio social. Y debe estar establecido pues en una acta constitutiva, que más adelante vamos a saber de esto. El que sigue es una sociedad anónima, sus abreviaturas son SA. En esta sociedad es la más utilizada, ¿verdad? Y la que ya conocemos pues en todo México, ya que sienta bases sólidas para posibles expansiones, crecimientos o incremento de capital. En este tipo de sociedades existe una denominación y está conformada por socios que tienen como única obligación el pago de sus respectivas acciones. El mínimo de capital para constituir una SA es de 40,000 pesos. El mínimo de socio es de 2, pero pues no tiene un máximo de ilimitado, ¿verdad? Para ingresar a lo que es la sociedad. Otro punto interesante, pues es que su duración puede ser de 1 hasta 99 años. Disculpe la interrupción, compañera. Maestra, Yasmín no puede entrar. ¿Por qué? Yasmín dice que si le da permiso de entrar. Y acabo de entrar, gracias. Ah, ok. Gracias, Ana. Si es que me sacó, no sé por qué. Sí. Ok, bueno, continúo. La quinta es la sociedad en comandita por acciones. Sus abreviaturas es S en C por A. Bueno, más o menos para entender este tipo de sociedad debemos de saber primero
que estaba formada por dos tipos de socios, que son los comanditados y los comanditarios. Eso ya más o menos lo vimos en otra clase, ¿verdad? Pero así más o menos para que entiendan, los socios comanditarios son los que nos pueden autorizar y vigilar en la sociedad, pero no tienen la facultad de desenvolverse como administradores. Los socios comanditados, estos están obligados a cumplir con todas las obligaciones de la sociedad para con los terceros y pueden administrar el negocio. En esas sociedades, pues tampoco se establece un mínimo de capital y pues el mínimo de socios es de 2, pues ahora sí que al máximo es ilimitado, ¿sí? Y la última, que viene siendo la de sociedades de responsabilidad limitada, que pues sus abreviaturas son SDRL, pues estas pues las conocemos mucho, ¿verdad? En la vida, viene siendo para pymes, sobre todo cuando se constituyen con una parte de capital familiar. Y es que la responsabilidad de esas sociedades está limitada al capital aportado, por lo que el patrimonio personal de los socios no se ve afectado, ¿verdad? En caso de alguna contingencia, de alguna deuda que tenga la empresa. En este tipo de empresas, pues su denominación es SRL. Están conformadas por participaciones sociales. Esto quiere decir que el aporte de cada socio y que está a cargo de esta sociedad es un gerente o un director y 2 administradores. O estos también se les llama solidarios o mancomunados. También otro punto de esto es que es el único que debe ser socio de la compañía, pues es el gerente o el director, también conocido como administrador principal. Otro punto y más importante es de que estas sociedades deben de tributar y declarar el IVA, así como para cumplir las normativas comerciales y también de salubridad, ¿verdad? Que nos requieran. Eso es todo, maestra. Sigue mi compañera. Si ustedes se dan cuenta, las sociedades mercantiles son todas las empresas que podemos nosotros encontrar o debidamente lo general. Es todo lo que conlleva una estructura. ¿Seguimos? Brisaida. Ya, para que estas sociedades se establezcan de forma legal, se deben de escriturar en una acta constitutiva, de acuerdo a la Ley General de Sociedades Mercantiles. Estas actas deben de tener algunas de las siguientes características. Los nombres, nacionalidad y domicilio de las personas físicas o morales que constituyan la sociedad, el objeto de la sociedad, su razón social o denominación, su duración, el importe del capital social y la expresión de lo que cada socio aporte en dinero o en otros bienes. Esto quiere decir el valor atribuido a estos y el criterio seguido para su valorización. ¿Le puede dar para abajo, maestra? También cuando el capital sea variable, se expresará indicándose el mínimo que se fije, el domicilio de la sociedad, la manera conforme a la cual se haya de administrarse la sociedad y las facultades de los administradores, el nombramiento de los administradores y la designación de los que han de llevar la firma social, la manera de hacer la distribución de las utilidades y pérdidas entre los miembros de la sociedad, el importe del fondo de reserva, los casos en que la sociedad haya de disolverse anticipadamente y las bases para practicar la liquidación de la sociedad y el modo de proceder a la elección de los liquidadores cuando no haya sido designados anticipadamente. Ok, esto es todo, maestra, de nuestra participación. Okay. Sí, acuérdense que por eso nos menciona que las sociedades mercantiles está generada o está constituida por diferentes instituciones. No solo está constituida por una. Nos menciona también que puede haber entre una o más personas en común mediante aportaciones que bien puede ser de qué, tanto de capital de dinero como de... ¿Bienes? ¿Mande? Bienes y servicios. Bienes y servicios igual, también deben de tener como es un patrimonio y deben de estar conscientes de que a veces pueden haber ganancias y pérdidas entre socios. ¿Ok? Muy bien, esas fueron las sociedades mercantiles. Nos vamos con régimen jurídico de la propiedad. ¿Ustedes se dan cuenta? Todos los temas van de la mano, no hay tema que no vaya, que sea de lo que estamos viendo en cuestiones de la materia.
Bueno, seguimos con régimen jurídico de la propiedad. Sí. ¿Puede presentar la diapositiva, maestra? De Pablo, voy. Sí. Ay, ay, ay. Esta materia me gusta mucho. Pablo Elizondo, ¿verdad? Sí. Bueno, voy a empezar porque creo que se va a acabar el tiempo mientras la maestra pone. Bueno, nosotros definimos lo que son dos temas. Bueno, esta presentación está por mi compañero Félix Benjamín Escoto y su servidor Juan Pablo Elizondo. Hablamos un poco lo que es régimen jurídico y régimen jurídico de la propiedad. ¿Le puede ir bajando, maestra? Así, en una definición, el régimen jurídico es el conjunto de pautas legales a través de las cuales se organiza una actividad. Estas pautas se concretan en normas jurídicas que son todas aquellas leyes o reglamentos que se fundamentan en el poder del Estado y que se basan en determinado procedimiento. La finalidad general de la norma jurídica es regular algún aspecto de la vida. En pocas palabras, resumido, se puede decir que es un conjunto de normas jurídicas que sirven para regular u organizar la conducta de las personas dentro de la sociedad. Aquí yo me hice una pregunta, no lo puse en la presentación, pero ¿es importante el régimen jurídico? Y la respuesta es sí, porque se encarga de velar por nuestros derechos y de mantener de esta manera la armonía y respeto en la sociedad, lo que permite una convivencia sana, respetándose entre todos los derechos, dignidad humana y se cumplan las leyes. Exactamente. Tienes Y mucha razón. ahora viene el tema del régimen jurídico de la propiedad. Ese lo va a dar mi compañero Félix, que se encuentra. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Félix. Sí, pues básicamente el régimen jurídico de la propiedad es el acto jurídico formal que el propietario o propietarios de un inmueble instrumentará ante un notario público declarando su voluntad de establecer esa modalidad de propiedad para su mejor aprovechamiento y en el que dos o más personas teniendo un derecho privado utilizan y comparten áreas o espacios de uso. Y aquí pusimos un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo sería el registrar un objeto a una propiedad, como cuando se registra tu casa en tu notario público declarando que eres copropietario entre esposos, ¿verdad? Sí, más que nada estás haciendo una sociedad entre dos personas, como bien lo mencionas. Todo esto tiene, pues lo que es el régimen jurídico de la propiedad tiene que estar registrado bajo notaría o en su modalidad, que nosotros somos los propietarios de... Maestra, mande. también el régimen jurídico de la propiedad se divide, puede ser propiedad privada, propiedad pública y también encontré que sea propiedad solidaria, pero ese actualmente ya no se usa. Sí, nada más son dos. Sí, la propiedad privada pues son bienes de personas naturales o jurídicas distintas al Estado y las propiedades públicas pues son bienes adquiridos por el Estado, ¿verdad? Ajá, por el gobierno, por el estilo. Sí, son dos nada más que se manejan por lo regular. Ya, sí, sería todo. Ok, también bibliografía. Muy bien, excelente. Si ustedes se dan cuenta, todos los temas van con lleva a la mano. Sigue derecho corporativo. ¿Dónde están? Nosotros, nuestra. Miguel Ángel. Miguel y Claudia Villela. ¿Vas a querer que lo proyecte? Sí, por favor, maestra. ¿Estás malo de la garganta? Sí, algo. Ok, es que... Miguel Ángel, ¿verdad? Sí. ¿Con quién te tocó? Con mi compañera Claudia Villela. ¿Y está Claudia aquí? Estoy de oyente, maestra. Le mandé mensaje en la mañana. Ok, sí, está bien. Bueno, entonces que comience tu compañero. Yo lo voy a hacer. Ok, muy bien. Ok. Empecemos. Buenas tardes, compañeros. A nosotros nos tocó decirles el tema de derecho corporativo. ¿Sí lo puedo bajar? Bueno, nosotros buscamos la definición de qué es el derecho corporativo
y es la rama del derecho que se centra en las empresas y en su todo, lo relacionado con ellas desde un punto de vista legal, es decir, la relación de la empresa con los consumidores, el análisis de la tributación o la contratación mercantil. Su mérito es mostrar su estructura legal desde el cual puede constituirse la empresa. ¿Sí le puede bajar? Y el derecho corporativo estudia lo siguiente: la defensa fiscal corporativa, el derecho empresarial y corporativo, la empresa mercantil, la problemática empresarial jurídica, el régimen fiscal y contabilidad empresarial, creación de sociedades, contratos, convenios y prácticas empresariales, propiedad industrial, perdón, contratación y comercio electrónico y más. Otra cosa interesante sobre este tema es que debe ser flexible para atacar los nuevos retos que enfrentan las empresas. ¿Y qué esperamos del derecho corporativo? En México se busca fortalecer las leyes y a los abogados que sirven a las empresas para facilitar su desarrollo del correcto marco de la legalidad. Si le puede subir esto. Sí, le puede. Gracias. Además, esta rama también protege a los trabajadores de las empresas y permite que también disfruten sus derechos, como por ejemplo recibiendo sueldos justos y teniendo acceso a las prestaciones de ley. Okay. Y como conclusión, el derecho corporativo se encarga de regular la formación, organización y operación de las empresas. Para la creación de toda empresa se requiere de una adecuada estrategia legal desde el nacimiento de la compañía en su día a día y operación hasta su disolución. O bien su cierre. Como aquí nos mencionan que lo que yo Sí, a ver. Bueno, lo que yo entendí de derecho corporativo es cuando se crean las empresas grandes, ¿verdad? Que están reguladas por derechos. Por ejemplo, cuando se crea la sociedad, ya se crea la empresa, ¿verdad? Primero se forman las sociedades mercantiles, que son los socios, el capital, la organización y el fin del carácter económico, el domicilio, la nacionalidad, etcétera. Ajá. Y se define como, la empresa se define como la unidad económica de producción o distribución de bienes o servicios. Exacto. Ajá, y con ello también hay elementos personales que son todas las personas que conforman la empresa y que también están reguladas por los derechos laboral y por el derecho fiscal y el derecho mercantil. Y tienen como objeto de la sociedad que es la actividad o actos que la sociedad va a desarrollar y están regulados por el derecho mercantil y el derecho fiscal. Y contratos que celebren las sociedades que se formó son contratos social, que es entre los socios, contrato laboral, que es con los trabajadores, y están regulados por el derecho laboral y el derecho mercantil. Y los derechos de las sociedades son derechos de libertad de industria y comercio, derecho de integridad y seguridad corporativa y derecho a la propiedad. Y las obligaciones que tienen esas sociedades creadas, así como gozan de derechos, tienen obligaciones, ¿verdad?, entre los socios y entre los trabajadores, que deben de inscribir al SAT y cumplir obligaciones fiscales, así pagar salarios, a pagar a sus proveedores y pagar los servicios que tienen.
Y ya sería todo, maestra. Ok, sí, muy bien. Por eso nos dice que cuando primero se hacen las sociedades mercantiles y ya después vienen las de derecho